Hola niños, espero que estén muy bien. En esta clase revisaremos la familia y la educación en Grecia. Nuestro objetivo de clases será conocer la familia griega y también los modelos educativos que se impartieron en la Grecia antigua. Para eso vamos a seguir la siguiente hoja de ruta. En primer lugar, vamos a recordar la conformación y la importancia de la familia griega. Luego vamos a conocer los modelos educativos que se impartieron tanto en Atenas como en Esparta. Y por último, vamos a identificar las diferencias que existen entre estos dos modelos educativos. ¿Cómo era una familia griega y de qué forma educaban a sus hijos? Eso es todo lo que veremos en esta clase. Recordemos que la familia era el punto más importante de la sociedad griega y estaba compuesta en un principio por toda la familia unida en una misma casa. Estamos hablando de mamá, papá, hijo, abuelos, tíos, todos juntos, pero que luego ésta se fue separando cada uno en su casa, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿quiénes componían la familia base entonces de esta sociedad griega? El padre, la madre, los hijos y los esclavos. Pero veamos, el padre era quien tenía todo el poder y la autoridad sobre todos los integrantes de la familia, mientras que la mamá era quien se encargaba de los cuidados de los niños y de también las labores de casa y de supervisar a las esclavas, mientras que los hijos solamente tenían que respetar al padre, ¿no es cierto? Ahora, era el padre quien les otorgaba el nombre a los 5 días de nacido, día en que él lo presentaba al resto de la familia. Ahora, los esclavos eran necesarios y eran considerados parte de la familia, pero solamente como un instrumento, solamente como una adquisición, no como una persona. Recuerden que los esclavos no tenían ningún derecho y que por lo tanto el padre de la familia, en estas familias acomodadas que podían adquirir esclavos, tenía potestad sobre incluso la vida y la muerte de cada uno de sus esclavos. Revisemos ahora la educación espartana. Partamos por definir lo que es el ágoge. El ágoge es un sistema de educación impartido en Esparta, el cual militarizaba a los niños desde muy corta edad y se destruía el individualismo, ya que Esparta no necesitaba personas que viesen por su bien propio, sino por el bien de toda su polis. Ellos vivían para su ciudad, no para ellos de manera individual. ¿Ya? Por lo tanto, la educación espartana tenía como objetivo crear una fuerza de guerreros fieros, fuertes, sanos y en lo posible bellos e imponentes. Cuando hablamos de belleza, hablamos de una muy interesante mezcla, ya que belleza, por una parte, consideraban cuando el hombre de verdad era bonito y por otro lado también se consideraba bello a un hombre muy, pero muy feo. O sea, si iba a ser feo, que fuera bien feo. ¿Para qué? Para que produjera terror en el enemigo. ¿Ya? A eso también se le llamaba belleza. E imponente no solamente por la forma de su físico, de su cuerpo, sino que por la cantidad de fuerza y la cantidad de aguante que tuviese para la lucha. ¿Ya? Ahora, la educación espartana estaba dividida en dos fases. Desde el nacimiento, fíjense, hasta los 7 años y luego desde los 7 años hasta los 20.
revisemos cómo era la educación espartana desde el nacimiento hasta los 7 años, ¿sí? Porque los espartanos, desde el momento de nacer, estaban siendo elegidos para llegar a ser un buen espartano. ¿En qué consistía entonces esta palabrita que vemos en pantalla? La eugenesia. La eugenesia consiste, niños, en seleccionar los mejores prototipos de personas según sus características para así ir mejorando una raza. Es decir, consideraban a esa altura, porque eran unos bebés, consideraban el físico y todos los aspectos importantes, la vista, el oído de un bebé para decidir si el niño podía volver a su casa o si tenía algún defecto, fuese niño o niña, dejarlo desechado en el monte Tayeto según las fuentes, ya que existen desde esa época. Dicen que los niños que no pasaban este examen eran desechados y ahí quedaban a su suerte, al frío, a los animales, etcétera. ¿Ya? Si un niño tenía algún defecto físico, no iba a poder llegar a ser un buen soldado y a Esparta no le interesaba tener otro tipo de personas porque un espartano no tenía ningún otro trabajo ni ningún otro oficio que no fuese el de ser soldado. ¿Ya? Ahí no habían espartanos campesinos, ni labradores, no, eran solamente soldados. Por lo tanto, si no podía ser soldado, entonces a Esparta no le servía y por lo tanto era desechado. Lo mismo las mujeres. Si una mujer venía con defecto y los ancianos consideraban que esa mujer, esa niñita, esa bebé en ese momento, iba a crecer y de mujer no iba a ser capaz de dar a luz niños sanos, entonces tampoco le servía porque el deber de una mujer espartana era darle hijos sanos a Esparta. Entonces, si no le servía, también era desechada. ¿Ya? Ahora, después de que los niños, si lograban pasar este examen, volvían a sus casas, ¿no es cierto?, donde eran criados por una nodriza y no por sus mamás. ¿Ya? Ahora, estos chiquititos no usaban pañales ni tampoco eran abrigados. Ojo, que los inviernos en Grecia son muy fríos. ¿Ya? Estaba prohibido estrictamente que un niño espartano hiciera una rabieta o se pusiera a llorar porque sí, o fuera un niño caprichoso que quiere comida, que no la quiere. No, eso estaba prohibido. La alimentación de un niño espartano era muy poca, ¿ya? Y se acostumbraba a que los pequeños estuvieran solos y grandes periodos de tiempo a oscuras. ¿Para qué? Para que se hicieran valientes, ¿ya? Cuando los chicos tenían 7 años, ahí ya pasamos a la educación desde los 7 a los 20 años, eran sacados desde su hogar y dejaban de pertenecer a la familia y pasaban a ser propiedad del Estado. ¿Ya? Los niños, los varones, se reagrupaban en escuadrones, en cuadrillas, a las que se les llamaba Angeli, que significa rebaño. Ellos eran dirigidos por un joven espartano de 19 años y además un maestro supervisor. Ojo, que un niño a los 19 años en Esparta ya no era tan niño. Ya no es como ahora que un niño de 19 años está recién salido del colegio. No, ahí ya no. Ahora, en esta época los chicos iban descalzos, desnudos, andaban sucios hasta los 12 años. A los 12 años, y si llegaban, sobrevivían hasta los 12 años, ahí recién se les entregaba un paño, un manto de lana, ¿ya? La educación de ellos consistía básicamente en el deporte, y un deporte de extrema violencia. ¿Por qué? Porque
tenían que ser fuertes para los rigores de la guerra. Ellos se preparaban para una guerra y las guerras son crueles. En la guerra se pelea, en la guerra se hiere. Por lo tanto, uno de sus mejores rituales para la enseñanza hacia la guerra consistía en que se apaleaban. Los más grandes apaleaban a los más chicos y los apaleaban de verdad, no palitos así como, ay, ahí te toqué, no, fuerte. ¿Por qué? Porque se suponía que el espartano tenía que ser fuerte, tenía que ser capaz de soportar un dolor intenso, ¿ya? Ahora, el otro tipo de educación, el que nosotros estamos más acostumbrados como educación, ya que es, por ejemplo, la música, el arte, la escritura, las matemáticas, para los espartanos no eran importantes, ¿ya? Porque no les servía para la guerra, así de simple. Un espartano en cuanto a su lenguaje era muy pobre, muy básico. Se comunicaban con lo justo y necesario, ¿ya? Ahora, en cuanto a las niñas espartanas en esa edad de entre los 7 a los 20 años, era muy distinta a la del varón, ya que a ellas se le otorgaba y se le daba prioridad a la educación física. Se les enseñaba el deporte de la lucha y el atletismo. ¿Para qué? Para matar en ellas el aspecto femenino de la mujer. Este efecto de ternurita, de ser delicadita, todo eso se tenía que terminar en Esparta porque no podían haber mujeres débiles, dado que ellas iban a estar solas mucho tiempo, ¿ya? Ahora, cuando una mujer se veía muy romántica, muy amorosa, eran castigadas, ¿ya? Porque eh, ellas no se iban a casar por amor. En Esparta no existía eso. Ellas se casaban para procrear nuevos soldados para el ejército. No nada de amor, de historia de amor, de que yo te quiero, que no, eso no existía. Ahora, si ustedes ven, dicen el adulterio, o sea que la esposa de uno esté a lo mejor con la esposa de otro y viceversa, lo que nosotros lo vemos como algo aberrante, o que se robaran las esposas, en Esparta no era mal visto, porque les recuerdo, en Esparta el amor no existía. Lo que existía era un sistema de procreación de niños. Por lo tanto, si se tenía que recurrir a eso para tener más niños que fuesen a ser soldados en un futuro, se veía bien, ¿ya? Entonces, las mujeres, las jóvenes espartanas, andaban con una especie de túnica, pero que no estaban cosidas a los lados, ¿ya? Porque ellas no se preocupaban de la parte física, aunque haciendo tanto ejercicio ustedes comprenderán que tenían muy bonitos cuerpos, pero ellas no se preocupaban de eso y los otros griegos obviamente si veían una espartana la iban a mirar, porque tenían diferente educación, pero para una espartana no era importante, ya que el cuerpo para ella era digamos, un envase para un bebé y no su cuerpo propio. Entonces no, a ella no les llamaba la atención el estarse cuidando o el estarse tapando, ¿ya? Pero tenemos que hacer una reflexión aquí, porque a pesar de que a la mujer espartana se le eh, otorgaban herramientas, digamos, para ser mucho más ruda, se mataba su feminidad, sí se le daban muchas otras libertades que en el resto de Grecia no existían. Por ejemplo, chicos, en Esparta una mujer podía hablar con un hombre de igual a igual. En el resto de Grecia no. En el resto de Grecia la mujer no hablaba en la presencia de un hombre. Pero en Esparta la mujer no solamente podía hablar, sino que también podía discutir con un hombre. ¿Ya? Siga. Veamos ahora la contrapartida, la educación ateniense. Aquí es
todo diferente, porque las necesidades militares eran importantes, pero no tanto como para hacer todo este descalabro que se hacía en Esparta, sino que en Atenas lo más importante era el perfeccionamiento a todo nivel del ser humano. Y eso que conllevaba una dignidad moral, que se trabajara la sabiduría, la valentía y por supuesto la belleza física. Ahora, en cuanto a la educación ateniense, los niños eran responsabilidad de sus papás hasta los 18 años, los varones, hasta que entraran al servicio militar que duraba 2 años. Ellos tenían una educación primaria igual que ustedes que duraba hasta los 7 años. Después, donde los niños eran enviados a las escuelas donde maestros les enseñaban a leer, a escribir, lo básico de matemática, aunque todos los niños tenían que sí o sí ir acompañados por un pedagogo. Y este era el que le ayudaba en las tareas y en el comportamiento. Recuerden que el pedagogo era un esclavo, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a tener un nuevo escenario o un nuevo nivel de enseñanza, que es la enseñanza secundaria, que va desde los 14 hasta los 16 años. En este tiempo, el maestro le impartía las asignaturas de matemática y literatura, mientras que otros le enseñaban música, ¿ya? Ahora, la música para los atenienses era muy importante, ya que según ellos se cultivaba el espíritu, el buen espíritu. La enseñanza superior, si se dan cuenta, esto es mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados. La enseñanza superior se cursaba en el gimnasio, donde ellos se preparaban en astronomía, ojo, en oratoria, dialéctica y filosofía. De ahí viene la palabra rector, de retor, que era el maestro que les enseñaba a ellos en la enseñanza superior. Pero recuerden que acá llegaban solamente los niños que tenían más poder económico, ¿ya? Sus familias obviamente tenían más poder económico. Luego vamos a encontrar que dentro de toda esta educación, y como lo vamos a ver más adelante también, vamos a encontrar dos filósofos muy importantes y que dejaron grandes legados a Occidente, como son Platón y Aristóteles, quienes ellos concibieron y fundaron cada uno su escuela. Platón, por un lado, la bautizó como academia, mientras que Aristóteles la bautizó como liceo. Entonces, la educación ateniense también contemplaba la efebia, que era el servicio militar griego, una vez que los jóvenes ya habían salido de aprender diversas técnicas y artes, ¿ya? Entonces ahí recién se iban al servicio militar, que como les dije, duraba 2 años. En el primero aprendían a combatir la disciplina y en el segundo lo hacían aprendiendo lo que era el cuidado de la frontera, ¿ya? Entonces vamos a tener que la educación ateniense contaba con 4 etapas. Revisemos ahora la actividad para esta clase en la que deben responder estas 3 preguntas en la cajita de comentarios. Primero, ¿qué era el agoge? Segundo, ¿qué significaba el proceso de eugenesia? Y la tercera, ¿qué privilegiaba la educación ateniense? Para los atenienses, ¿qué era más importante? Chicos, hemos llegado al final de la clase, que se nos extendió un poquito, sí es verdad, pero todo es importante. Entonces, ¿qué revisamos? Revisamos la familia, revisamos los sistemas educativos, ¿ya? De Esparta y Atenas. Vimos que había una gran diferencia, ya que
En Atenas se preocupaban del desarrollo integral de una persona, mientras que en Esparta solamente se preocupaban de formar buenos y los mejores guerreros de Grecia. ¿Ya? Entonces, respondemos esto en la cajita de comentarios y nos vemos en clases. Chao, chao.